¿Cómo estamos? Más que bienvenida y bienvenida a esta sección 1 que se llama La Presencia de Dios. Familia YouTube, ¿cómo estamos? Qué lindo poder compartirnos este momento. Familia, hoy vamos a entrar, creo, a la experiencia de Hawkins, a la experiencia trascendental de Hawkins. Así que voy a comenzar directamente. Dice sección 1, La Presencia de Dios. Dice: un relato de la iluminación en tiempos recientes, su comienzo repentino, la sustitución de la conciencia ordinaria por una conciencia infinita y la transformación del yo en el yo por la gracia de la divina presencia. Esa es la pequeña introducción a esta sección que se llama La Presencia de Dios. Familia, qué entusiasmada que estoy. Quiero saberlo todo. Dice, prólogo. Años de luchas y sufrimientos internos y de un esfuerzo espiritual aparentemente inútil culminaron con el tiempo en un estado de negra desesperación. Ni siquiera una retirada hacia el ateísmo pudo traer alivio a la incesante búsqueda. Razón e intelecto eran demasiado frágiles para la formidable tarea de hallar la verdad última. Hasta la mente se había encaminado hacia una derrota final, agonizante y aplastante. Hasta la voluntad se había quedado inmóvil. Entonces una voz interior gritó: si es que existe un Dios, a Él le pido ayuda. Después todo cesó y desapareció en el olvido. La mente y toda sensación de un yo personal desaparecieron. Durante un instante abrumador, todo aquello fue sustituido por una omniabarcante conciencia, una conciencia radiante, completa, total, silenciosa y serena, como la esencia prometida de todo lo que es. El exquisito esplendor, la belleza y la paz de la divinidad brillaron con intensidad. Era algo autónomo, final, intemporal, perfecto. El yo de lo manifestado y lo no manifestado, la divinidad suprema, y así permaneció. Familia, en El poder de la hora también menciona Eckhart que él se entrega, ¿no?, en esa depresión, en ese como no quería vivir, ya no quería vivir. En sus primeras páginas lo dice, ya no quería vivir. Y él como se entrega y durmiéndose, ya no queriendo vivir, escucha una voz que le dice: no temas. No se acuerda qué sucedió y cuando vuelve a abrir sus ojos, lo que ve a través de su ventana es un diamante, que luego él describe como un pajarito. Y lo que me llama la atención es esto, como en última instancia, si es que existe un Dios, a Él le pido ayuda. Cuando ya no me queda más remedio, cuando ya no sé qué más hacer, no sé qué ilusión utilizar para convencerme de un algo, ya me entrego por completo, me rindo, aparece esta presencia, ¿verdad, familia? Al menos hay varios autores que yo estoy leyendo que llegan a la misma instancia. Dice la presencia. Un profundo silencio lo impregna todo alrededor y el movimiento se ralentiza y se serena. Todo irradia una intensa vitalidad. Todas y cada una de las cosas son conscientes de todas y cada una de las demás. La cualidad luminosa de la radiación es abrumadoramente divina en su naturaleza. Lo abarca absolutamente todo en su total unidad, de manera que todas las cosas están interconectadas en comunicación y armonía, a través de la conciencia y por el hecho de compartir la cualidad básica de la esencia de la misma existencia. La presencia es un continuo que ocupa por completo lo que previamente para la percepción ordinaria parecía un estado vacío. Esta conciencia interior no es diferente del yo, pues impregna la esencia de todo. La conciencia es consciente de su propia conciencia y omnipresencia. La existencia y su expresión, tanto en su forma como en su informalidad,
es Dios e impera igualmente en todos los objetos, personas, plantas y animales. Todo se halla unido por la divinidad de la existencia. He visto, familia, un documental que lo que hacían era analizar las plantas. Entonces, emitían un sonido, no le habían puesto agua a la planta y emitían un sonido. Y ese sonido la planta lo iba a buscar con sus raíces porque era el mismo sonido del agua, una imitación del sonido del agua. No era el agua en sí, que simplemente la raíz busca el agua, sino que era una conciencia, familia, si no sabemos explicar aún, una hoja o una hormiga. Todo está apoyado por la vida misma, ¿verdad? Ese vacío que nosotros vemos dice que está completamente ocupado por esa conciencia. Continúo, familia. Es decir, hay conciencia en todos lados. Esa esencia penetrante lo incluye todo, sin excepción. Los muebles de la habitación son iguales a las rocas o a las plantas en su importancia o trascendencia. Nada queda fuera de la totalidad omniabarcante, total, completa, que no carece de nada. Todo es de igual valor porque el único valor real es la divinidad de la existencia. Eso que es el yo es total y completo y está igualmente presente en todas partes. No existen necesidades, deseos o carencias. Ninguna imperfección ni discordia es posible y todo objeto parece una obra de arte, una escultura de belleza y armonía perfectas. La sacralidad de toda la creación es la reverencia que todas y cada una de las cosas muestran por todas y cada una de las demás. Todo se halla imbuido de un gran esplendor y todo guarda silencio en su sobrecogimiento y reverencia. La revelación infunde una serenidad y una paz infinitas. Al contemplar el cuerpo, este se revela igual a todo lo demás, sin pertenecer ni ser poseído por persona alguna, igual a los muebles u otros objetos, y simplemente una parte más de todo lo que es. No existe ninguna sensación personal acerca del cuerpo y no hay identificación alguna con él. Se mueve espontáneamente, ejecuta correctamente sus funciones corporales y camina y respira sin esfuerzo. Está autopropulsado y sus acciones vienen determinadas y activadas por la presencia. El cuerpo es simplemente un eso, igual a cualquier otra cosa en la habitación. Si otras personas le interpelan, la voz del cuerpo responde adecuadamente, pero lo que se oye en la conversación resuena en un nivel de significado superior. En cada frase se revela un significado más profundo, más hondo. Toda comunicación se comprende ahora en un nivel más profundo, casi como si hasta la pregunta más sencilla fuera en realidad una pregunta existencial y una declaración acerca de la humanidad en sí. En la superficie, las palabras suenan superficiales, pero en el nivel más profundo tiene penetrantes implicaciones espirituales. Esas respuestas adecuadas las está dando el cuerpo, al cual todos dan por hecho que es el yo al que le están hablando. Esto en sí es extraño porque no hay ningún yo real asociado en modo alguno a este cuerpo. El verdadero yo es invisible y no tiene ubicación. El cuerpo habla y responde a las preguntas simultáneamente en formas paralelas en dos niveles al mismo tiempo. Serenada por el silencio de la presencia, la mente se encuentra en silencio sin palabras. No hay imágenes, ni conceptos, ni pensamientos. No hay nadie que los piense. Al no haber nadie presente, no hay quien piense ni quien actúe. Todo sucede por sí mismo,
como un aspecto más de la presencia. En los estados de conciencia ordinarios, el sonido se impone sobre el fondo del silencio y lo reemplaza. En los estados ordinarios de conciencia. A esto puedo hablar tranquilamente, un montón de ejemplos, ¿verdad? En mi día a día sería. En cambio, o al menos aún, debido a los velos que aún estoy quitando, dice, en cambio, en la presencia sucede lo contrario. Aunque el sonido es perceptible, se encuentra en el fondo. El silencio se impone de tal modo que no se ve interrumpido ni desplazado por el sonido. Nada trastorna su serenidad ni interfiere en su paz. Aunque tienen lugar los movimientos, estos no son capaces de alterar la inmóvil serenidad que hay más allá del movimiento. Todo parece moverse como a cámara lenta, debido a que el tiempo está ausente. No hay más que un estado constante de ahora. No hay acontecimientos ni sucesos, porque todo comienza y termina, todo empieza y acaba. Los acontecimientos solo tienen lugar en la conciencia dualista de un observador. En ausencia de esta, no hay sucesión de acontecimientos que puedan ser descritos o explicados. En lugar de un pensar, hay un conocer autorrevelado, que imparte un entendimiento completo, que se explica por sí mismo a través de su refulgente esencia. Es como si todo hablara silenciosamente y se presentara en su totalidad, en la absoluta belleza de su perfección, manifestando de ese modo su gloria y revelando su divinidad intrínseca. La sufusión de la presencia a través de la totalidad y de la esencia de todo cuanto existe es exquisita en su suavidad, y su tacto es como algo que se derrite. El yo interior es su verdadero núcleo. En el mundo ordinario solo se puede tocar la superficie de las cosas, pero en la presencia, la esencia más profunda de cualquier cosa se halla entremezclada con la de todas las demás cosas. Ese tacto, que es la mano de Dios en su tierna suavidad, es al mismo tiempo una expresión y la morada del poder infinito. En su contacto con la esencia interior de todo, uno es consciente de que la presencia está siendo sentida por todas las demás cosas, objetos o personas. El poder de su suavidad es ilimitado, y dado que es total y omnipresente, es imposible oposición alguna. Impregna todo lo que es, y de su poder surge la propia existencia, que es al mismo tiempo creada y sustentada por el poder. Este poder es una cualidad intrínseca de la presencia, y su presencia es la esencia de la propia existencia. Está presente en todos los objetos. En ningún lugar hay vacuidad, dado que la presencia llena tanto el espacio como el interior de los objetos. Cada hoja sabe cómo está siendo experimentada por todo lo demás y comparte el gozo de la divina presencia. Todo se halla en un estado de silencioso regocijo, por cuanto su conciencia es una experiencia de la divinidad. Una peculiaridad de todo cuanto existe es la de una serena gratitud, siempre presente, por habérsele concedido el don de experimentar la presencia de Dios. Esta gratitud es la forma en la cual se expresa la adoración. Todo lo que es creado y tiene existencia comparte el reflejo de la gloria de Dios. La apariencia humana ha asumido un aura totalmente nueva. El yo uno resplandece en los ojos de todos. Todos los rostros irradian y todos son igualmente hermosos. Lo más difícil de descubrir es la interacción entre las personas.
que se mueve en un nivel diferente de comunicación. Existe un amor obvio entre todos, sin embargo, sus palabras cambian de tal manera que toda conversación se convierte en algo amoroso y pacífico. El significado de las palabras que se escuchan no es el mismo que el que se encuentra que el que encuentran los demás al escucharlas. Es como si hubiera dos niveles de conciencia distintos en funcionamiento, apareciendo en el mismo escenario de forma y movimiento. Dos guiones diferentes se están pronunciando a través de las mismas palabras. Los yoes superiores de las personas implicadas transforman en un plano diferente los significados de las palabras en sí mismas, y la comunicación de comprensión se encuentra en un plano superior. Al mismo tiempo, es evidente que los yoes inferiores de las personas no son conscientes de la comunicación que simultáneamente estén teniendo lugar entre los yoes superiores. Las personas están como hipnotizadas al creer en la realidad de sus yoes ordinarios, que no son más que una exteriorización inadvertida e inconsciente de escenarios o papeles, como en una película. Familia, cuando tú vas a ver una película, estás sentado viendo las escenas, ¿verdad? Me imagino lo mismo. Al ignorar a los yoes inferiores, los yoes superiores se comunican entre sí directamente y los yoes ordinarios de las personas parecen no ser conscientes de este nivel superior de conversación que está teniendo lugar. Al mismo tiempo, las personas sienten intuitivamente que algo diferente a lo habitual está sucediendo. La presencia consciente del yo crea un campo de energía que resulta sumamente agradable a las personas. Este campo de energía lleva a cabo lo milagroso y trae armonía a los acontecimientos, junto con cierta sensación de paz a todos los que lo experimentan. Las personas que vienen tras recorrer muchos kilómetros en busca de respuestas a sus preguntas descubren de repente, en presencia de esa aura, las respuestas que buscan, que les llegan a través de una comprensión interna que hace irrelevante las preguntas originales. Esto sucede porque la presencia recontextualiza la ilusión de un problema, haciendo así que desaparezca. El cuerpo proseguía con sus operaciones y reflejaba las intenciones transmitidas a través de la conciencia. Familia, ¿te ha pasado de tener alguna duda, alguna pregunta y que esa pregunta es totalmente disuelta, se disuelve cuando estás en verdad? A mí me pasa que cuando hablo con otra persona, si la otra persona está en presencia, me dice, ok, ese es el ego. No voy a hablar con tu ego ahora. Y se va. Y yo me quedo como, ok. Tiene razón, todo esto que estaba diciendo no tenía sentido desde otra conciencia. Entonces, cuando, por ejemplo, es fuerte lo que voy a decir, más es una experiencia totalmente personal. Si te sirve, buenísima la herramienta, y si no, deséchala. Cuando recién antes de llegar al hogar, tuve como una mini ansiedad debido a que la persona que me estaba trayendo en auto estaba hablando muchísimo de inseguridad, de personas que roban en las casas, personas que bla bla, toda esa conversación se estaba produciendo y yo respiraba y quería que se terminara. Entonces, ¿para qué me estaba poniendo ansiosa? Entonces, mis herramientas son la pregunta, es decir, el caer en conciencia. ¿Para qué está sucediendo? Me estoy poniendo ansiosa. ¿Para qué me estoy poniendo ansiosa? ¿Esto qué significa? Es una percepción de un mundo en el cual alguien está habitando y ese mundo no es la verdad,
sino que es parte de la ilusión y ego construido desde los lentes que está mirando la persona. Entonces digo, ok, esto es parte de la ilusión mía y la ilusión que quiero proyectar o expandir. No, esto no es mío, lo suelto. Entonces a mí me sirve esa herramienta. Otros pueden coincidir en la conversación, conversan y hacen como si nada hubiese pasado. Otros ante esta conversación toman más precaución, mayor precaución. Por ejemplo, no sé, ponen más rejas en sus casas, cámaras de seguridad, etc. En mi caso fue, respiro, ¿para qué me estoy poniendo ansiosa? ¿A qué me acerca y a qué me aleja esta sensación? ¿De qué me acerca o de qué me aleja? Entonces, ante esta conversación, claro, los yoes inferiores pueden percibir que algo está sucediendo. Por ahí, en mi caso, esa ansiedad. Más mi yo superior me estaba diciendo, ok, toma conciencia de esto que está sucediendo. Y elige. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la ilusión? Recuerda que esto también es una ilusión. Entonces a mí me sirve como ese juego de conciencias para poder vivir esta experiencia de la mejor manera que pueda, de la mejor manera, disfrutando, sintiendo, oliendo, percibiendo, etc. Y también desde la otra conciencia para entender que hay muchos juegos del ego y para poder ver belleza en cada otra persona. Cuando eso también sucede, yo lo que percibí instantáneamente después de las preguntas que me hice fue, cuando yo siento ansiedad me siento separada del ser que está hablando, no me siento una con los demás. ¿Por qué? Porque siento miedo. El miedo es parte de la ilusión, ¿verdad? Hasta que tenemos una iluminación, un aprendizaje, una manera de ver diferente. Entonces, cuando yo percibo que me estoy alejando de la persona, de nuevo, digo, ok, yo tengo derecho a los milagros y puedo ver a través de esta situación un milagro oculto. Entonces ya comienzo a ver nuevamente luego de todo eso que sucedió en mí, que pueden ser en unos segundos, de todo eso que sucedió en mí en los ojos del otro, a los ojos de Dios. Y ahí, suelto, entrego, ¿verdad? Bueno, familia, esta es una herramienta que yo utilizo para mí cuando puede aparecer esta conciencia colectiva, yo le digo, que son de estos como conciencias que vibran en 200 o menos. Así que, bueno, ahí ya está entregado y es mi manera también de explicar el yo ordinario y el yo superior, o el yo que está viendo la pantalla del cine. Imagínate ver esa película que me estaba diciendo la persona que me estaba trayendo al hogar. Era una película donde los meros actores era esta persona y otros protagonistas que les habían robado en la casa, etc. Una película. El yo superior puede verlo desde afuera, desde la neutralidad, desde el amor, de todo lo que es. Y el yo ordinario está sumergido en esta conversación y no sale, es su única cárcel en ese lenguaje, en esa conversación, como decía Nietzsche. Continúo, familia, espero se haya entendido. Si no, los leo en el chat, los leo en los comentarios. Bienvenido sea esta gran distinción. Dice, el cuerpo proseguía con sus operaciones y reflejaba las intenciones transmitidas a través de la conciencia. Hoy de nuevo, el cuerpo proseguía con sus operaciones y reflejaba las intenciones, por eso amo a Behind the Intention, las intenciones transmitidas a través de la conciencia. Vuelvo a repetir, cuando Behind the Intention se presenta, en realidad se presenta completamente como The Consciousness Behind the Intention, la conciencia detrás de la intención. Entonces dice, el cuerpo proseguía con sus operaciones, es decir, respiro, camino, trabajo,
me comparto con personas, seguía con sus operaciones, palpito, bueno, todo lo que hace el cuerpo que tú no lo decides, ¿verdad? Tú no decides respirar, comenzar a respirar o dejar de respirar, tú no lo decides. ¿Cuál va a ser tu última respiración? Tú no la decides. Entonces dice, el cuerpo proseguía con sus operaciones y reflejaba las intenciones transmitidas a través de la conciencia. La continuidad del cuerpo no revestía gran interés y era evidente que el cuerpo realmente no es más que una propiedad del universo. Los cuerpos y los objetos del mundo, los cuerpos y los objetos del mundo reflejan variaciones interminables y no muestran imperfección alguna. Nada es mejor ni peor que ninguna otra cosa, ni es de un valor o una importancia diferente. La cualidad a la perfecta identidad propia define el valor intrínseco de todo cuanto existe como expresiones iguales de divinidad innata. En la realidad, con mayúscula, no existen las relaciones, en la medida en que la relación es un concepto de observación mental dualista, todo es meramente y exhibe la esencia de la existencia. De forma similar, sin la interposición de un observador activo, con su innata categorización de pensamientos, no puede haber cambios ni movimientos que explicar. Cada cosa evoluciona simplemente como una expresión de su esencia divina. De ahí que la evolución tenga lugar como una manifestación de la conciencia y tome expresión desde niveles abstractos superiores de energía hasta formas inferiores más concretas. Y por último, materialidad física, una roca, por ejemplo. Así, la creación se manifiesta desde una informalidad abstracta, a través de formas progresivas, hasta un patrón de energía final que da lugar a la materialidad concreta. El poder para manifestarse es la expresión de la divina omnipotencia como creación continua. Hola, se sumó mi mamá acá en Instagram. Hola, ma. Ahí te saludo. Qué bendición que estés aquí. Bueno, dice, la creación es el presente y el ahora. Este ahora es continuo, de modo que no son posibles principios ni finales. Todo es presente. Acá en el chat de YouTube dice Yeshue, ay, dime si lo estoy pronunciando bien. Hola, hola, gracias por saludar, qué bendición, gracias. Dice, la creación es el presente y el ahora. Este ahora es continuo, de modo que no son posibles principios ni finales. La visibilidad o la materialidad en sí no son más que fenómenos sensoriales y no una condición necesaria para la existencia, la cual en sí misma carece de forma y sin embargo es intrínseca a toda forma. Qué bonito, familia, las personas que, bueno, estoy viendo una serie, es de dibujitos, se llama Avatar, la leyenda de Aang. Y hay un personaje que es ciega, y este personaje escucha y pareciera que ve sin los ojos físicos. Y hay un montón de casos de personas no videntes que dicen que pueden ver hasta el árbol, o sea, ver, que sería a través de lo sensorial, ver un árbol, ver dónde está el edificio, caminar. Incluso hay personas no videntes que andan en bici, familia. Entonces, wow, cómo a veces nos limitamos con los ojos físicos y en realidad podemos ver mucho más allá. Y yo también comprendo que cuando esto sucede es una expresión más de la divinidad, de la conciencia para mostrarnos que no hay que limitarnos con lo físico. Acá dice Yeshue, sí, qué bueno que lo pronuncie bien. ¿De dónde es? ¿De dónde procede tu nombre o de dónde eres? Bueno, acá estoy atenta a ti. Entonces continúo, dice,
Dado que todo está siempre en proceso de creación, como una flor, familia. Para mí la naturaleza es una maestra constante. Una hoja, ¿cómo sucede la vida de una hoja? No lo podemos explicar aún, más allá de explicarlo como conciencia, como más allá del poder y el entendimiento intelectual y científico. Entonces, la naturaleza para mí es la gran expresión de todo, mi gran maestra. Cuando una flor se abre, está en constante evolución y luego por ahí cae sus pétalos y luego sigue dando, ¿verdad? Y luego para la siguiente temporada otra vez está brindando una flor y luego cae y luego es total todo el tiempo presencia, todo el tiempo evolución y sucede aquí y ahora. Dice, Yayo dice, sí, de México. Es igual que Jesús. ¡Wow! ¡Qué nombre poderoso! ¡Qué lindo fractal ahí! Bueno, Yeshue. Hay varias pronunciaciones de Jesús. Me encanta. ¿No lo sabía? ¡Qué bonito nombre! Entonces, continúo. Más que bienvenido México. ¡Qué bonito México! Te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi. Así yo hoy también me fui a un lugar. Estaba almorzando y había música. Y claro, la música, algunas me traen recuerdos. Las emociones tienen mucha información. Y entonces apareció una música y yo en vez de continuar la conversación de repente me ponía a bailar o a cantar. Me suele suceder esto, familia. Bueno. Total presencia. Dice, dado que todo está siempre en proceso de creación, todo es una expresión de la divinidad, o de lo contrario, no tendría la capacidad de existir en modo alguno. De nuevo, tú eliges cuándo respirar y cuándo no. La vida está apoyada por la vida. Cuando entendamos eso, familia, rendición, ¿verdad? Y hay de nuevo un ejercicio que te traigo y te regalo, porque a mí también me lo han regalado y qué bonito compartirnos esto, es... En un libro decía, ok, párate donde estés, párate, cierra los ojos si quieres y quédate ahí, sin moverte. Y fíjate qué sucede. Simplemente hazlo. Y llega a la revelación que sucede. Es precioso ese ejercicio. Dice, dado que todo está siempre en proceso de creación, todo es una expresión de la divinidad o de lo contrario no tendría la capacidad de existir de modo alguno. El darse cuenta de que todo lo que existe refleja la divinidad de la creación es el motivo por el cual merece respeto y reverencia. Y esto justifica la reverencia ante el espíritu que hay dentro de todos los seres vivos y de la naturaleza que es característica de muchas culturas. Todos los seres que sienten son iguales. Solo la manifestación material está sujeta al cese. La esencia no se ve afectada y conserva la potencialidad de reaparecer en forma material. ¡Wow! O sea, de nuevo, la energía no muere. Solo se cambia, ¿no? Se transforma. Dice, la esencia no se ve afectada y conserva la potencialidad de reaparecer en forma material. La esencia solo se ve afectada por las propias fuerzas de la evolución. La aparición de la forma material a partir de la esencia viene determinada por la presencia de lo que ya está en forma. El contenido de la manifestación material, o sea, el contenido mío, o sea, de mi manifestación material, esto que toco, el contenido de la manifestación material puede facilitar la manifestación de la esencia como forma, o puede no serle favorable dependiendo de las circunstancias. Se podría decir que la creación satisface sus propias instrucciones o tendencias internas divinas. Tradicionalmente se le ha dado en llamar destino, que es el despliegue de la potencialidad y el reflejo de las circunstancias preexistentes. Las clásicas gunas sánscritas de raja, sattva, tamas o acción, conciencia y resistencia. Así, el hombre puede influir en las circunstancias con el fin de potenciar la manifestación de las eventualidades deseadas.
Mediante su capacidad de decisión, la conciencia humana puede influir en los resultados, pero el poder de la creación es competencia de Dios. Familia está diciendo que nosotros podemos decidir, más el poder de la creación es competencia de Dios. La naturaleza de la creación, que está más allá del tiempo, del espacio, de la causalidad, se revela por sí misma y se presenta a la conciencia de la conciencia como un don de la presencia. Todas las cosas son intrínsecamente sagradas en la divinidad de su creación. Cuando el sentido crítico y la discriminación de la percepción dualista se deja a un lado, se revela la perfección y la belleza absoluta de todo. El arte intenta abstraer esta conciencia cuando toma un instante en el tiempo y lo congela en la escultura o la fotografía. Cada fotograma representa la perfección, que solo se puede apreciar cuando se aísla una visión única de la distorsión de la historia superpuesta. El drama de cada instante de la existencia se presta a ser preservado cuando el arte lo salva de la extinción, de la transformación de la forma material que llamamos historia. Esto, familia, el apego a las cosas, el apego a las personas. Por ejemplo, acá se unió a mi mamá en Instagram. Yo le digo mamá porque fue quien me dio a luz, ¿verdad? Más, yo la libero a mi mamá de ser mamá y yo me libero de ser hija. Y en esa liberación se sueltan tantas cadenas. No es que yo no la voy a ver a mamá como mamá y mi mamá me va a dejar de ver como hija. Solo que toda la historia y todos los mandatos, todas las imágenes que ella tuviera como yo impuestas por ser hija, responsabilidades, maneras de actuar, etc. Todo una cosa ahí que se fue generando históricamente de lo que una hija debería ser, ¡guau!, se libera. Y de lo que una mamá debería ser, ¡guau!, se libera. Y estamos siendo. ¡Qué gran hermosura! O al menos yo lo veo como una gran hermosura. ¡Qué bendición también cuando a tu amorcito lo liberas como amorcito! Y estás en un constante decisión, elección, en un constante compartir sin ninguna cadena de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberías comportarte con o ante quién. Se liberan. Y entonces, ¿quién está siendo? Tú. Tu verdad. No tu máscara. No hija de. No amorcito de. No ejecutiva de. Estás siendo tú. Es una gran bendición, familia. Bueno, otra herramienta que si les sirve a la cajita de herramientas y cuando la recuerdes, ¿qué tal? Si simplemente con un pensamiento eso se libera. Y con la declaración, mucho más allá. ¿Va? Te libero de ser mi mamá y yo me libero de ser hija. La inocencia intrínseca de cualquier instante dado se manifiesta cuando se saca ese instante del contexto proyectado sobre una secuencia de instantes seleccionados que posteriormente se convierten en una historia. Familia, ni antes. Me decían mu de vaca. Y eso se convirtió en pedacitos de historias en mí, que luego, con mucho tiempo, pude ver cómo eso me trajo aprendizajes a futuro, cómo eso repercutió en cualidades, personalidades que yo fui creando hacia mí y decisiones que fui creando por esa simple palabra. Me decían así, familia. Entonces, si yo puedo liberar a mí y a todos de cómo me llamaban, porque yo un día levanté la mano y dije, hola, mi nombre es Noelia. Entonces liberé a un montones. Y también tu nombre tiene un montón de historia, ¿verdad? ¿Qué tal cuando te liberas de toda esa historia? Comienzas a ser tu familia sin ninguna mochila. Dice,
En el momento que la mente dualista los convierte en una historia, se les aplican los términos de bueno o malo. Si quitamos el enjuiciamiento humano de la observación, todo lo que se puede ver es que la forma está en constante evolución, en constante cambio, que no es intrínsecamente deseable o indeseable, es. Acá dice en YouTube, Moni Bella, ay me encanta, si es tu apellido, qué hermoso, al menos para mí. Dice, saludos de Barranquilla, Colombia, qué bonito. Me encanta Colombia, qué hermoso. Para mí Colombia es romance, para mí es tan bonita. Y acá dice Calvo Alexandra, frecuencia cetácea. Hola Bella, gracias, qué lindo verte de nuevo aquí. Qué hermoso también tu manera de llamar a tu o a tu emprendimiento, o dime bien qué es frecuencia cetácea, porque te recuerdo, es tan distinto para mí que digo, qué bueno, estás aquí. Gracias por estar aquí, gracias por el abrazo. Y acá, Aubar48, ¡qué buena remera! Vamos. Bueno, esto también, familia, es una manera de identificarnos. Dice, saludos desde Córdoba, capital. ¿Córdoba? Me encanta. ¿Cómo es? Bueno, no. Me encanta. Bueno, ¿leí bien Córdoba o...? Sí, Córdoba. ¡Qué lindo! Bendiciones y saludos. Bueno, continúo, familia. Dice entonces, en el momento que la mente dualista lo convierte en una historia, se les aplican los términos de bueno, malo. Si quitamos el enjuiciamiento humano de la observación, como por ejemplo, esta remera representa 1,5 millones de imágenes. 1,5 millones de imágenes. Que el Mundial, que Maradona, que Messi, que, no sé, Argentina, como se ve, Argentina. Un montón de imágenes cuando podemos quitar ese enjuiciamiento de la observación. Todo lo que se puede ver es que la forma está en constante evolución, en constante cambio, que no es intrínsecamente deseable o indeseable. Simplemente estoy acá siendo. Acá dice Aubar48, sí, vivo en Córdoba, sí, eso preguntaste, perdón, estaba con audio en casa, me gusta el contenido, gracias, qué bonito Córdoba. Me encanta, familia. Y acá dice Moni Bella, Abela es mi apellido, gracias. Me encanta. Muy bonito. Una bendición. Me re gusta. Por ahí una vez me habían dicho como que también es otra creencia, familia. Si tú quieres creerla, bienvenido. Y si no te sirve, la descartamos. Que estamos muy determinados por los apellidos. Entonces, por ejemplo, hay por ahí un Adrián Mercado, que si lo conocen, se encarga muchísimo de los mercados, ¿no? Mercados financieros, de inversiones, de apuestas. Se me fue la palabra. Bueno, entonces Adrián Mercado está totalmente inmerso en su apellido, ¿se ve? En mi caso es Viera. Y yo cuando me preguntaban cómo se escribía, decía, como aunque usted no lo viera, bueno, viera de ver, claro, y yo he sido y aún elijo ser muy visual, familia, muy visual. Entonces, claro, las personas visuales, ¿qué suelen hacer? Primero utilizar palabras como viste, ver, etcétera, ¿no? Todo en imágenes y demás, o si yo camino, voy recordando tu barrio simplemente porque vi la esquina, la reja, la casa de color tal, y después si caigo en tu barrio me puedo manejar porque tengo mucha memoria visual, entonces es como estoy muy determinada por el apellido. Y acá a Bella, yo, Bella, me encanta, Moni. Ya veo tu belleza. Bueno, continúo, dice, todo manifiesta su potencialidad inherente en la medida en que está determinado por su esencia y por las circunstancias imperantes. El esplendor de todas las cosas se hallan en su mera existencia, en el hecho de manifestar la gloria de la creación de Dios como existencia en sí. Por virtud del mero ser, todas y cada una de las cosas que sienten y que no sienten en su existencia cumplen con la voluntad de Dios. Es debido a la intención divina que lo no manifiesto se hace manifiesto, y la creación es el proceso que nosotros presenciamos.
Dice, debido a que la naturaleza de la creación no es evidente para la conciencia ordinaria, la mente manufactura enigmas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo puede un Dios bueno permitir tanto mal? ¡Guau! ¡Qué gran pregunta, familia! Y creo, familia, que al final de este libro le hacen así este tipo de preguntas tan tajantes a Hawkins. Y Hawkins las responde, así que yo tengo tantas ganas de llegar a ese lugar. Son preguntas que surgen, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era chica, estaba en un hospital esperando en un pasillo y le pregunto a una niña que estaba al lado mío, le pregunto, ¿tú crees en Dios? Y ella me responde, ¿cómo voy a poder creer en Dios si se llevó a mi papá? Entonces son esas cosas que a veces llegan a nuestra vida, no las entendemos o según nuestro nivel de conciencia en ese momento no lo entendíamos y luego nos vamos descubriendo. Por eso no me parece casual que Hawkins haya arrancado este capítulo, la presencia de Dios, de luego de tanto sufrimiento. Hice la pregunta de si existe un Dios, le pido ayuda, le pido apoyo y ahí surge toda la revelación. En el último instante, en cuando ya todo lo que yo pude haber inventado en mi vida no me solucionó, las pastillas, los médicos, no han solucionado mi problema existencial, ok, me entrego, me rindo. Problema existencial o enfermedad o lo que sea que haya sido inventado en este mundo de las formas. Entonces dice, la creación es el proceso que nosotros presenciamos. Debido a que la naturaleza de la creación no es evidente para la conciencia ordinaria, la mente manufactura enigmas, ¿no? Como me imagino una fábrica, manufacturando, manufactura enigmas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo puede un Dios bueno permitir tanto mal? Más allá de la percepción dualista y de las características arbitrarias de la manifestación, no hay nada bueno ni malo que explicar, y se puede ver que el universo es en sí mismo inofensivo. La mente humana construye sus escenarios de objetivos y deseos, y los acontecimientos pueden coincidir con ellos o no. Tanto la tragedia como la victoria tienen lugar solo dentro de las limitaciones de la mente dualista y no son independientes de la realidad. Todo lo que hay en este mundo parece surgir y luego disolverse dentro de las limitaciones de la percepción. Pero, en la medida en que la realidad está más allá del tiempo, el espacio y la forma, es irrelevante si una cosa o una persona existen durante una décima de segundo o durante miles de años. Así, el empeño por vivir unos cuantos años más o incluso unos pocos instantes más se antoja una ilusión vacía, porque la existencia no se experimenta de modo alguno dentro del tiempo. Este instante es la única realidad que se está experimentando. Todo lo demás es una abstracción y una construcción mental. Por lo tanto, uno no vive en absoluto 70 años, solo ese mismo instante fugaz es posible. En la realidad de la no dualidad, todo está completo y el deseo se sustituye por la gratitud. A medida que la vida evoluciona, claro, imagínate familia, hay un plato de comida enfrente tuyo, gracias, hay una hormiga enfrente tuya, gracias, estás respirando, gracias, hay un sol, gracias, nos mantenemos en un planeta donde no existe arriba ni abajo y en 1,5 millones de galaxias, gracias. La vida es sostenida por la vida. A medida que la vida evoluciona, todo ser vivo es la expresión total de su potencialidad en cualquier momento dado. La motivación desaparece como tal y la acción tiene lugar como una fase en el proceso de actualización de la potencialidad. Por tanto, no hay actor detrás de la acción. Lo que hay es una sensación de totalidad y de completa satisfacción en cada instante. El disfrute de las necesidades físicas es el producto de la propia acción. El apetito de comer, por ejemplo, surge del acto de comer, sin deseo previo alguno por el siguiente bocado. Si se deja de comer debido a una interrupción, no existe sentimiento de pérdida.
La alegría de vivir tiene su origen en la propia existencia en cualquier momento dado y la conciencia de totalidad continua es un aspecto de la alegría de la existencia. La totalidad de la unidad del todo no se puede experimentar, más bien se conoce por virtud de serlo. El yo del yo es el ojo de Dios presenciando el despliegue de la creación como un ahora. El yo del yo es el ojo de Dios, tus ojos físicos, presenciando el despliegue de la creación como un ahora. Tú, ¿qué estás viendo en este momento? El ahora, nada más. La secuencia es una ilusión creada por la percepción del yo, del ego, que es el punto de observación del proceso que va de lo no local a lo local, de lo no lineal a lo lineal, de la totalidad al esto. La percepción es el ojo del ego, que en la medida en que traduce el inaprensible infinito en un finito experimentable, genera la percepción del tiempo, el espacio, la duración, la dimensión, la posición, la forma, la limitación y la singularidad. Familia, todo eso es lo que vemos a través de los ojos físicos. El tiempo, el espacio, la duración, la dimensión, la posición, la forma, la limitación y la singularidad. O sea que tú estás viendo, presenciando el despliegue de la creación como una hora. Capítulo 2. El regreso a la vida terrestre. Me encanta, Hawkins dice. El mundo de la percepción había sido reemplazado. Acá Hawkins está contando su experiencia, familia. Dice, el mundo de la percepción había sido reemplazado. La identidad había pasado de ser un sujeto limitado, un yo personal, a un contexto ilimitado. ¿Te imaginas, familia, sentirse la conciencia misma? Todo se había transformado y revelaba belleza, perfección, amor, inocencia. Todos los rostros brillaban con el resplandor de la belleza interior. Todas las plantas se manifestaban como una forma artística. Todo objeto era una escultura perfecta. Todo existe sin esfuerzo en su propio lugar y todo está secuenciado en la sincronicidad. Lo milagroso no tiene interrupción. Los detalles de la vida se acomodan misteriosamente, espontáneamente. La energía de la presencia consigue sin esfuerzo lo aparentemente imposible y genera fenómenos que el mundo ordinario consideraría milagrosos. A lo largo de un periodo de varios años tuvieron lugar de forma regular y espontánea lo que se denomina normalmente como fenómenos psíquicos. Fenómenos como la clarividencia, la visión a distancia, entre paréntesis, la capacidad de ver lo que está por delante, la telepatía, la psicometría, eran del todo comunes. Había un conocimiento automático de lo que las personas pensaban y sentían antes de que hablaran. El amor divino prevalecía como un poder organizador y era el estadio omnipresente sobre el cual tenían lugar todos los fenómenos. Subtítulo, el cuerpo físico. Una energía sumamente poderosa ascendía por la espina dorsal. Familia, atención a todo lo que está diciendo Hawkins, por Dios, qué bendición estar leyendo esto. Una energía sumamente poderosa ascendía por la espina dorsal y la espalda y se concentraba en el cerebro en función de donde se ponía la atención. Luego, la energía pasaba por la cara y descendía hasta la región del corazón. Esta energía era exquisita y a veces fluía hacia el mundo exterior, allá donde había seres humanos afligidos. Una vez, mientras conducía por una lejana autopista, familia, estoy tan emocionada de estar leyendo esto. Una vez, mientras conducía por una lejana autopista, la energía empezó a derramarse desde el corazón y se extendió por la siguiente curva de la autopista. ¡Wow! De allí, la energía se derramó sobre el lugar en el que terminaba de acaecer un accidente. La energía tuvo un efecto curativo sobre todos los que allí estaban.
Después de un rato, la energía pareció haber cumplido su propósito y súbitamente se detuvo. No muchos kilómetros después, en la misma autopista, empezó a repetirse lo mismo. De nuevo, una energía deliciosa y exquisita se derramó desde la región del corazón y se extendió por la carretera alrededor de 1,5 kilómetros, hasta llegar a otra curva. Allí acababa de ocurrir otro accidente. De hecho, las ruedas del automóvil aún estaban girando. La energía se estaba derramando entre los pasajeros del vehículo. Era como si se les estuviera transmitiendo una energía angélica a las angustiadas personas que estaban rezando. Familia, qué fuerte esto. Y continuó. En otra ocasión, la presencia curativa tuvo lugar mientras paseaba por las calles de Chicago. Esta vez, la energía se derramó entre un grupo de muchachos jóvenes que estaban a punto de pelearse. Cuando la energía los envolvió, fueron retirándose poco a poco, relajándose y se pudieron reír. Poco después se separaban, punto en el cual el flujo de energía se detuvo. El aura energética que emanaba de la presencia tenía una capacidad infinita. La gente quería sentarse en sus inmediaciones porque en aquel campo de energía entraban automáticamente en un estado de dicha o un estado superior de conciencia y sentían el amor divino, la dicha y la curación. En él, las personas que estaban alteradas se calmaban y recuperaban el bienestar. El cuerpo que anteriormente yo consideraba como mío se curaba ahora de diversas dolencias. Sorprendentemente ahora veía bien sin llevar gafas. Aquella visión mermada había hecho preciso el uso de lentes trifocales desde los 12 años. La capacidad de ver bien sin gafas, incluso a distancia, llegó de repente, sin advertencia previa y fue una sorpresa agradable. Cuando sucedió, se hizo evidente que las facultades sensoriales estaban en función de la conciencia en sí y no del cuerpo. O sea, la conciencia quería ver. Después vino el recuerdo de la experiencia de estar fuera del cuerpo, durante la cual se hizo patente que la capacidad para ver y escuchar iba con el cuerpo etérico y no estaba conectada de modo alguno con el cuerpo físico que se encontraba a cierta distancia en otro lugar. Parecía que las enfermedades físicas eran ciertamente el resultado de un sistema de creencias negativo y que el cuerpo podía cambiar literalmente como consecuencia del cambio de un patrón de creencias. Uno solo está realmente sujeto a lo que sustenta en su mente. Y paréntesis dice, un hecho bastante conocido es el de que muchas personas se han recuperado casi de cualquier enfermedad conocida siguiendo un sendero espiritual. Cierra paréntesis. Las propiedades aparentemente milagrosas y la capacidad de la energía divina y los fenómenos que generaban eran intrínsecos a este campo de energía y en modo alguno eran personales. Sucedían espontáneamente y parecían hacerlo con ocasión de alguna necesidad en algún lugar del mundo. También resultaba interesante ver que muchas personas normales que presenciaban estos fenómenos optaban por negarlos y por desestimar totalmente lo que habían presenciado, como si aquello estuviera tan completamente fuera del sistema perceptivo del ego y de sus creencias de lo que era posible o no. Si se les preguntaba acerca de los fenómenos, las personas elaboraban rápidamente algún tipo de nacionalización, de una forma parecida a los pacientes que han estado hipnotizados, y se fabrica una respuesta plausible cuando se les piden que expliquen un comportamiento post-hipnótico. En cambio, las personas que estaban bastante evolucionadas espiritualmente aceptaban la ocurrencia de fenómenos milagrosos sin hacer ningún comentario, como si fuera una parte natural en sus vidas. Tras la transformación principal de la conciencia, la presencia determina todas las acciones y los acontecimientos. Se establece una alteración permanente de la conciencia, una alteración que está presente constantemente en la quietud y el silencio, aun cuando el cuerpo hable o se mueva en el mundo. Con los años y con esfuerzo se desarrolla la capacidad, de nuevo repito, con los años y con esfuerzo se desarrolla la capacidad para concentrarse en distintos niveles de verdad, tal como se requiere eventualmente para poder funcionar en el mundo.
Si se permite esto, la paz silenciosa embarga por completo y sumerge en un estado de una dicha serena e infinita. Al retirarse el interés por el mundo exterior y por las funciones ordinarias de la percepción, este estado de dicha infinita prevalece, pero se puede reducir a través de una concentración intensa en el mundo ordinario. El yo está más allá del tiempo y de la forma, y dentro de él la conciencia ordinaria es potencialmente capaz de funcionar simultáneamente en un mundo mundano. Era difícil considerar el mundo de la percepción ordinaria como algo real y era difícil, por tanto, tomárselo en serio. Esto llevaba a una especie de capacidad permanente para ver el mundo con humor. La vida ordinaria parecía una comedia interminable hasta el punto de que la misma seriedad resultaba cómica. Hubo que sofocar las expresiones de humor, pues había personas incapaces de aceptarlas debido a que se hallaban profundamente implicadas en el mundo perceptivo de la negatividad. Familia, imagínate. Si en este auto, en esta conversación con el remisero, empezaba a reírme, porque en este movimiento, iba a decir juego, en este movimiento de, ok, lo observo desde afuera, me meto dentro del drama de esta obra teatral, si desde afuera comienzo a reírme de lo que está diciendo la persona, bueno, entonces dice, la vida ordinaria parecía una comedia interminable hasta el punto que la misma seriedad resultaba cómica. Hubo que sofocar las expresiones de humor, pues había personas incapaces de aceptarlas debido a que se hallaban profundamente implicadas en el mundo perceptivo de la negatividad. Es decir, cuando tú percibes la vida de un modo, tú vas a tener una manera llena. Libros enteros puedes escribir para describir esa realidad, esa verdad que tú estás viendo. Y vas a poder justificarla de 1,5 millones de maneras. Esto es lo que está viviendo. Y es verdad, porque es verdad que roban, porque es verdad que X, ¿no? Llevándome de nuevo al remisero. Sin embargo, viéndolo desde esta conciencia, es una obra teatral, es parte de la ilusión. La mayoría de la gente parece tener intereses creados en la negatividad de su mundo perceptivo y se resisten a dejarla en favor de una conciencia de nivel superior. Hay gente que parece obtener una gran satisfacción en su ira, en su resentimiento, en sus remordimientos y en su interminable compasión por sí misma, de modo que se resisten activamente a entrar en esos niveles de comprensión, de perdón o de compasión. La negatividad parece tener suficientes ventajas como para perpetuar formas de pensamiento que son obviamente ilógicas y autocomplacientes, del mismo modo que los políticos distorsionan la verdad con el fin de obtener votos, o que los que persiguen a los criminales eliminan evidencia de la inocencia del acusado con el fin de obtener una condena. Cuando se renuncia a estas ventajas negativas, el mundo se convierte en la interminable presencia de una belleza y una perfección intensas, y el amor domina toda la vida. Familia, si tú hoy tienes desde Hawkins, desde las palabras de Hawkins, esta idea o esta información de que si tú sueltas lo negativo, aparece el amor, ¿qué estás esperando? ¿Lo harías o te resistes? Dice, todo es luminoso y la dicha de su esencia divina se irradia al exterior a través de su omnipresente informalidad, que viene expresada en el mundo perceptivo como forma. Ya no es necesario saber nada, porque no hace falta saber nada cuando uno es en realidad todo cuanto existe. La mente, en su estado ordinario, conoce meramente esto o aquello. Pero eso ya no hace falta cuando uno es todo lo que se puede ser. La identidad que sustituyó a la antigua sensación del yo no tiene partes ni divisiones. Nada queda fuera de su totalidad y el yo se ha convertido en la esencia, no diferente de la esencia de todo.
En la no dualidad no hay conocedor ni conocido, porque ambos se han convertido en una misma cosa, en una y misma cosa. Nada está incompleto, la omnisciencia es la propia totalidad, no existe deseo por el próximo segundo de experimentación que impulsa a la mente ordinaria, que de instante en instante se siente siempre incompleta. El sentido de totalidad prevalece con los sentidos físicos. El deseo y la anticipación desaparecen y surge el placer de la actividad en sí. Dado que se ha detenido la experiencia del tiempo, no hay experiencia alguna de sucesión de acontecimientos que haya que anticipar o lamentar. Cada instante es completo y total en sí mismo. El estado de seriedad, sustituye a toda sensación de pasado. ¿O serenidad será? Está mal la palabra, me parece, o no conozco la palabra serenidad. Presente o futuro, de tal manera que no hay nada que anticipar o intentar controlar. Esto forma parte de este profundo estado de paz y serenidad. Toda necesidad y todo deseo se detienen con el cese de cualquier sensación de tiempo. La presencia, con su infinita serenidad, ha desplazado toda actividad mental y emocional. El cuerpo se autoperpetúa, se convierte en no más que otra propiedad de la naturaleza que funciona en respuesta al flujo de las circunstancias. Nada se mueve o actúa independientemente del universo total. En una concordancia absoluta, todo vive, se mueve y tiene su existencia en la más absoluta perfección, belleza y armonía del todo lo que es. La motivación como fundamento de toda acción ha desaparecido. Los fenómenos de la vida son ahora de una dimensión diferente y se observan como si uno estuviera en un reino diferente. Todo sucede por sí mismo en ese estado de serenidad y silencio interior, activado por el amor que se expresa a través del universo y de todo lo que hay en él. La belleza de la vida resplandece como un gozo y una felicidad infinitos, una paz infinita y más allá de toda emoción. La paz de Dios es tan completa y total que no queda nada que se pueda desear o querer. Incluso ha cesado la experienciación. En la dualidad está el experimentador y por otra parte lo que se experimenta. En la no dualidad esto se convierte en todo lo que es, de tal modo que no existe separación en el tiempo, el espacio o la experiencia subjetiva entre el experimentador y lo que se experimenta. Es el gran frase famosa de todos somos uno. En la no dualidad de la conciencia, ni siquiera se da ya la secuencia y la conciencia sustituye a la experienciación. Ya no se experimentan instantes, dado que solo hay una hora constante. El movimiento parece como de cámara lenta, como si estuviera suspendido fuera del tiempo. Nada es imperfecto, nada se mueve o cambia en realidad. No se da ningún tipo de acontecimiento. En lugar de una secuencia, lo que hay es la observación de que todo se halla en un estado de despliegue y que toda forma no es más que un fenómeno transitorio creado por la percepción y los hábitos de observación de la mente. En realidad, todo viene a ser una expresión de la potencialidad infinita del universo. Los estadios evolutivos son las consecuencias de las circunstancias, y los fenómenos en sus cambios no son en realidad más que el resultado de un punto de observación arbitrario. Desde el punto de vista de la singularidad parece haber multiplicidad, pero desde la omnipresencia de la multiplicidad simultánea solo existe la singularidad de la unidad. La omnipresencia hecha abajo, bajo cualquier artificio perceptivo, tanto de singularidad como de multiplicidad. En realidad ni siquiera existen las circunstancias. No hay ni aquí ni allí, no hay ni ahora ni después, no hay ni pasado ni futuro, no hay ni completo ni incompleto,
no hay un llegar a ser, por cuanto cada cosa es ya y totalmente autoexistente. Hasta el tiempo en sí es un punto de observación arbitrario, al igual que la velocidad de la luz. Nuestro habitual empeño por descubrir el universo se puede ver no como una descripción del universo, sino como una descripción desde puntos de observación arbitrarios, no siendo ciertamente otra cosa que un mapa del modo ordinario en el que funciona la mente. Lo que se describe en realidad no es un universo objetivo y existente en sí, sino meramente las categorías de la actividad de la mente y las estructuras y formas en su procesamiento secuencial. De ahí que las limitaciones de la ciencia estén preordenadas por las limitaciones que se le impone el mundo perceptivo de la dualidad. La percepción está limitada de por sí, en el sentido de que solo sabe acerca de, en lugar de saber. ¡Qué gran distinción! No se espera que la ciencia vaya más allá de los límites de la percepción, ni tampoco habría que culparla por ello. La ciencia solo puede llevarnos hasta el umbral de la conciencia, la cual no depende en absoluto de la percepción. En la actualidad, la ciencia avanza a través de la intuición científica y la lógica y las pruebas vienen después. Normalmente denominamos creatividad a estos saltos intuitivos, una creatividad que supera a la lógica y potencia los avances. Así, el descubrimiento es el verdadero manantial de la evolución de la sociedad. En el estado de conciencia, la mente se queda en silencio. El pensamiento lógico o secuencial se detiene y en su lugar hay silencio y serenidad. Así como un despliegue continuo y sin esfuerzo, una presentación que se manifiesta como revelación. El acto del conocimiento se despliega por sí mismo y la divinidad de todo lo que es brilla silenciosamente, evidente y resplandeciente de su propia esencia. Todo se manifiesta en una revelación completa y continua, no hay nada que buscar ni conseguir, pues todo ya es íntegro y total. Toda acción aparente tiene lugar por sí sola. Familia, qué gran desapego enorme, qué gran liberación de toda creencia a través de la cual tu mente pueda estar, mi mente, pueda estar comprendiendo y entendiendo a cada instante mi percepción, mi manera de ver el mundo, mis voces que me dicen un montón de cosas que recuerdas, solo esa mente parlanchina es el 1% de la mente, solo el 1%. Imagínate todo lo que hay más allá. Tras la acción no hay actor, dado que la entidad mítica que uno siempre supuso que constituía el manantial de la experiencia ha desaparecido y se ha disuelto en la unidad absoluta del universo. El yo, en su totalidad e integridad, está más allá y antes que todos los mundos, universos o tiempos, sin depender de nada ni estar causado por nada. El yo está más allá de la existencia. No está sujeto a la existencia ni a la no existencia, al principio ni al final, al tiempo ni al espacio. Ni siquiera se le puede incluir en los conceptos de es o no es, claro, porque eso ya es dual. El yo no es manifiesto ni no manifiesto y está más allá de cualquier dimensión implícita por tal categorización de conceptos. Hicieron falta algunos ajustes importantes para poder operar de forma convincente en el mundo de la experiencia ordinaria. Hay una continuidad y unidad entre los reinos de la dualidad y la no dualidad. Y la no dualidad impregna completamente la dualidad. El límite de la dualidad es ciertamente el límite de la conciencia, un límite que parece ser una conciencia del enfoque. Acá tenemos en YouTube, dice Andrés Carletti, fíjate que conocer fonéticamente tiene al ser en sí, por lo tanto, solo el ser conoce. Acabo de verlo, dice. ¡Revelación, familia! Bendiciones, Andrés, qué bonito. Fíjate que conocer fonéticamente tiene al ser en sí. Por lo tanto, solo el ser conoce.
Acabo de verlo, dice, qué hermoso, bendiciones, gracias Andrés por compartirlo. Me encanta. Qué hermoso lo que está sucediendo, familia. Continuemos, vamos de la mano en estas revelaciones y en estas aclaraciones, porque el comentario de Andrés viene a clarificar también todo lo que Hawkins está diciendo. Pareciera como, bueno, pero si escuchamos, hay alguien que sí está comprendiendo todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice, para Hawkins, ¿verdad? Hawkins nos está contando cómo fue toda su experiencia y dice, hicieron falta algunos ajustes importantes para poder operar de forma convincente en el mundo de la experiencia ordinaria. Hay una continuidad y unidad entre reinos de la dualidad y la no dualidad. Y la no dualidad impregna completamente la dualidad. El límite de la dualidad es ciertamente el límite de la conciencia, un límite que parece ser una consecuencia del enfoque. Los seres humanos se ven inocentes debido a la extrema inconsciencia de su verdadera realidad. En este estado están dirigidos por los programas de su ilusorio sistema de creencias. Pero al mismo tiempo, la pureza del espíritu brilla igual que su intrínseca belleza. En términos actuales, por eso, familia, qué bonito es que aparezcan estas disciplinas como programación neurolingüística, como hipnosis, todos estos ejemplos en los cuales podemos regresar, ver nuestro pasado. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Esa frase para mí es mágica, porque podemos reprogramar todo lo que ha sucedido desde otro punto o enfoque del observador. Es precioso. Dice, en términos actuales se podría decir que la gente está dirigida por sus programas de software de los cuales no son conscientes. Todas las personas se hallan en un proceso de evolución de la conciencia, habiendo unas más evolucionadas que otras. Cada una de ellas representa el despliegue de la conciencia bajo unas circunstancias diferentes y de ahí que ofrezcan diferentes niveles de apariencia. Es como si cada persona estuviera cautiva en determinado nivel y no pudiera pasar a otro nivel sin el consentimiento, la decisión y el acuerdo de la voluntad. Es como, ok familia, si tú decides, por ejemplo si estás fumando, si tú decides un cambio, querer algo diferente para ti, ok, bienvenida, esa puerta se abre familia. Y es fácil desde el placer, no es desde lo doloroso, el esfuerzo, porque viene esa decisión, esa voluntad de ok, hasta acá. Y ahora elijo estar siendo esta otra persona. Tiene que suceder la decisión, familia. Si no sucede, es como, sí, voy a dejar de fumar porque XX, más no existe la decisión interna. Ahí es cuando se abre esa puerta que nunca estuvo cerrada. Todas las posibilidades están abiertas para ti todo el tiempo. Estás encadenado, pero las cadenas no están encadenadas a ningún lugar, ¿se entiende? Muévete para escuchar el sonido de tus cadenas. Dice entonces, es como si cada persona estuviera cautiva en determinado nivel y no pudiera pasar a otro nivel sin el consentimiento, la decisión y el acuerdo de la voluntad. Por hacer una comparación, la inocencia intrínseca podría entenderse si vemos a la persona como el hardware y a sus acciones y sus creencias como el software. El hardware no se ve afectado por los programas del software, programas que el hardware sigue ciegamente sin tener conciencia de su importancia o de las consecuencias de tales acciones. En términos clásicos, a esos programas inconscientes de software se les ha llamado karma. El estado en el cual operan las personas normales no implica ninguna falta o defecto moral. El estado en el cual operan las personas normales no implica ninguna falta o defecto moral, pues no representan más que las posibilidades de los campos de conciencia expresándose a través de cada entidad viva.
aunque en realidad no hay buenos ni malos, es obvio que todas las acciones tienen consecuencias. Más allá de las diferencias aparentes, lo único que hay es la realidad del yo único, brillando en tanto que es fuente de vida en todo lo que vive. Cada entidad vive en el fotograma congelado de ese instante, que es todo lo que hay realmente más allá de su conciencia. En la no dualidad no puede haber instante alguno en el que se pueda dar eso que llamamos problema, conflicto o sufrimiento. Todo esto surge en la anticipación del instante siguiente o el recuerdo del pasado. De nuevo, problema, conflicto, sufrimiento. Si tú tienes un problema, un conflicto o un sufrimiento, no estás en el ahora, no estás en el presente, estás en una ilusión. Todo esto surge en la anticipación del instante siguiente o en el recuerdo del pasado. El ego parece ser un producto del miedo y su objetivo es controlar el siguiente instante de experiencia y asegurarse la supervivencia. Parece vacilar entre el miedo al futuro y los lamentos por el pasado, y el deseo y el sentido del tiempo que repele la acción surgen de la ilusión de la carencia. Si tú repeles hoy día una acción, es porque estás en la ilusión de la carencia. Con la sensación de que todo está completo, el deseo cesa. Todo aquello que cree que es finito teme por su supervivencia, pues está sujeta al tiempo y a las ilusiones de la causalidad. Si tú crees que eres el cuerpo, es obvio que vas a tener miedo y sufrimiento porque va a morir el cuerpo. Entonces la enfermedad existe, entonces todo lo malo existe, me duele aquí, me duele allá, estoy cargando un montón de cosas. Porque estás en esa finitud, es obvio que va a existir sufrimiento si estamos posicionados de ese lugar. En el momento que desaparecieron las motivaciones habituales de la vida, esta se hizo fácil. Lo que había sido personalidad no era ahora más que una vaga propensión que parecía saber cómo imitar un comportamiento normal a partir del recuerdo de esos patrones, pero su discurrir provenía de otra fuente. Hawkins de nuevo está explicando, ok, he tenido una experiencia súper mítica, súper de la conciencia mítica hasta X punto, porque hoy no es ordinario, más ya cada vez somos más quienes tuvieron experiencias, entonces ya eso va a dejar de ser como no ordinario, más cómo después de todo yo puedo vivir en el mundo de las formas. Entonces dice, lo que previamente se habría considerado como algo personal era ahora obviamente impersonal. En primer lugar, el yo real no podía explicarse a sí mismo ante los demás. Lo que para este yo era realidad sólida y sustancial sonaba abstracto o filosófico cuando se intentaba transmitir con palabras a personas normales que estaban dirigidas por conceptos y patrones de pensamiento secuenciales. Lo que para la persona media era algo místico, desde el yo se veía como una realidad concreta y subjetiva. Llevaba esfuerzo dar energía a los patrones de pensamiento, ordenarlos para poder facilitar la comunicación verbal. El verdadero yo está más allá de la conciencia misma, pero se puede irradiar en la medida en que sea capaz de retirarse de la dicha para sumergirse en la actividad mundana. El amor se convierte así en el único motivador para la continuidad de la existencia física. Punto. El amor se convierte así en el único motivador para la continuidad de la existencia física. Durante esta transición, el cuerpo sufrió una tensión considerable, como si el sistema nervioso hubiera tenido que soportar más energía de la que estaba diseñado para soportar originalmente. Los nervios solían sentirse como si hubiera un tendido de alta tensión por el cual pasara una corriente de alto voltaje. Con el tiempo, esto hizo necesario mudarse de la gran ciudad y de la vida urbana hasta una pequeña ciudad del oeste que durante años venía atrayendo a la gente que se consagraba a una vida espiritual y no materialista. Entonces, la meditación tomó el lugar de las actividades cotidianas y el estado de dicha volvió.
como consecuencia de lo que bien se podría decir que era un modo de vida ascético, por el simple hecho de no haber necesidades ni deseos. Fue una época de olvidarse incluso de comer, como si el cuerpo fuera ciertamente algo periférico o no existiera siquiera. Uno podía pasar por delante de un espejo y sorprenderse de que hubiera incluso una imagen allí. No había interés alguno por los acontecimientos del mundo, circunstancia que duró unos 10 años, tiempo de retirada en relación al funcionamiento habitual, con el fin de ajustarse al estado espiritual que había reemplazado a la conciencia anterior. ¡Wow, familia! ¡Qué fuerte esto que estamos leyendo! Un aspecto de este estado de conciencia lo constituyó la capacidad para discernir cosas de mayor trascendencia dentro de los fenómenos que observaba habitualmente. Así, una técnica clínica tan interesante como la kinesiología se reveló como el eslabón perdido, como un puente entre la mente y el cuerpo, entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Ahora se hacía fácilmente visible lo que es invisible. Este fenómeno clínico iba más allá del sistema nervioso autónomo o del sistema de la acupuntura como explicación del vínculo entre la psique y soma. Era obvio que la respuesta kinesiológica tenía su origen en la no ubicación de la conciencia y que sus limitaciones iniciales para la investigación de los fenómenos locales era la expresión de las limitaciones de la percepción de los clínicos o experimentadores. Aunque podamos decir que la dualidad existe gracias a la no dualidad, qué divino, la kinesiología se mostró como el fenómeno más sencillo y práctico mediante el cual poder sacar partido de esta realidad. Era obvio que se podían calibrar los diferentes campos de energía dentro de la conciencia y que se podían disponer en una escala jerárquica. O sea, es como se le revela a Hawkins el mapa de los niveles de conciencia. Es hermoso. Y si se calibraban numéricamente, se demostraban cabalmente los niveles clásicos de la conciencia tal como se venían definiendo desde el principio de los tiempos. El aspecto más sorprendente del fenómeno era que permitía registrar instantáneamente la diferencia entre verdad y falsedad. Se trataba de algo que estaba más allá del tiempo y el espacio y que superaba a la psique humana y a las mentes de las personas involucradas. Era una cualidad universal de la conciencia, del mismo modo que el protoplasma tiene las cualidades universales de reactividad a los estímulos. El protoplasma reacciona involuntariamente tanto a los estímulos nocivos como a los benéficos y distingue entre ambos. Se aparta de lo que es contrario a la vida y es atraído por aquello que lo sustenta. Del mismo modo, y con la velocidad del rayo, los músculos del cuerpo se debilitan de inmediato en ausencia de la verdad y se fortalecen en presencia de ella o de lo que sustenta la vida. Todo el mundo, incluso los pensamientos, conceptos, sustancias y las imágenes, evocan una respuesta que puede ser demostrada como positiva o negativa. La respuesta no está limitada por el tiempo, el espacio, la distancia o la opinión personal. Con esta sencilla herramienta se puede explicar y documentar la naturaleza exacta de todo en el universo, en cualquier momento dado. Todo lo que existe o haya existido, sin excepción, irradia una frecuencia y una vibración que es como una huella permanente en el campo impersonal de la conciencia, que se puede recuperar a través de esta prueba mediante la conciencia. El universo se revela, ya no eran posibles los secretos. Era evidente que se podían contar todos y cada uno de los cabellos de tu cabeza y que ni siquiera pasaba desapercibida la caída de un gorrión. Aquel que todo os será revelado, se había convertido en un hecho. Dice, un subtítulo familia. Estoy muy emocionada por esto que nos está escribiendo Hawkins con sus propias palabras, con su propia manera de expresarlo, a su gran revelación. ¿Te imaginas, familia, 10 años queriendo comprender cómo todo tu sistema nervioso cambió, se transformó? ¿Cómo me comparto en el mundo ordinario? ¿Cuál es la expresión que está sucediendo a través de mí? Y sucede la prueba kinesiológica. La prueba de
verificar algo que sea verdadero de lo falso. Dice, poder frente a fuerza. La prueba se sometió a estudio en miles de sujetos experimentales, tanto de forma individual como en grupos. Los resultados fueron universalmente concordantes con independencia de la edad o del estado mental de los sujetos. Las aplicaciones del descubrimiento eran obvias en los campos de las actividades clínicas, la investigación y la enseñanza espiritual. Los descubrimientos hechos se plasmaron en el libro Poder versus la Fuerza, así como en una disertación de doctorado publicada con el título de El objetivo de los esfuerzos posteriores fue aportar credibilidad adicional y validación científica a los descubrimientos que no eran explicables mediante la lógica o las restricciones de la causalidad newtoniana. Aunque la escala numérica de la conciencia se presenta en forma logarítmica y numérica, los campos de la conciencia a los que se hace referencia son no lineales y se hallan más allá del paradigma newtoniano de la realidad. Esta escala proporciona un vínculo entre lo conocido y lo no conocido, entre lo manifiesto y lo no manifiesto, entre la dualidad y la no dualidad. Constituye una herramienta de alto valor que muchas personas sufrían un choque de paradigmas cuando conocían el trabajo. El hecho de que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda dilucidar instantáneamente la verdad acerca de alguien, algo o todo, en cualquier punto de tiempo o espacio, constituye un avance gigantesco y puede resultar inquietante al principio en cuanto al sentido de la realidad que tiene uno, ya que todos piensan que están completamente separados del resto del mundo y que sus pensamientos son algo privado. En esta frase acaba de confesar que los pensamientos no son privados, familia. Una de las ventajas de esta herramienta de investigación era que se podía utilizar para comprobar la veracidad y la validez de la propia investigación y del trabajo experimental. Así, en Poder versus Fuerza, al igual que en este libro, se calibró cada página, cada párrafo, cada afirmación, cada oración, frase y capítulo. El libro se calibró también en su integridad, valorándose en 800, familia. No va a ser extraño que mientras estés escuchando el libro y mientras yo esté leyendo estas letras, palabras, nos sintamos distinto y deduciéndose así que la energía del libro en sí alcanzaría su propia difusión y comunicación. Claro, porque la verdad prevalece, ¿verdad? Y así fue, sin ningún tipo de publicidad ni promoción. ¡Wow! Claro, ahora entiendo, el éxito es para ti. Ahora lo comprendo. Cuando comencé el canal de YouTube, comencé con el éxito es para ti, familia, que si eres emprendedor o empresario, profesional, etcétera, si quieres ser mejor en el lugar donde estás, ser excelente, bueno, te recomiendo el éxito es para ti. Es incluso uno de los libritos más cortos de Hawkins. Y ahora entiendo, ahora lo comprendo. Dice, y así fue sin ningún tipo de publicidad ni promoción. Cuando tú estás en verdad y en excelencia, familia, sucede. Se difundió por otros países y continentes y se tradujo a otros idiomas. Con el tiempo se difundió el interés y la distribución y en la actualidad se utiliza en grupos de estudio y en universidades, así como en departamentos de investigación. En el mapa de la escala de la conciencia, el nivel 600 indica el paso desde el mundo perceptivo de la dualidad al mundo no perceptivo de la no dualidad. Curiosamente, el test kinesiológico y la respuesta misma se calibran en 600. Esto significa que no hay mucha gente que pueda comprender realmente su verdadera naturaleza, aunque todos puedan aprender a hacer uso de ella de forma práctica. El libro El Poder versus Fuerza provocó el interés, en primer lugar, de personas y grupos de orientación espiritual, así como de sanadores y de personas interesadas en el estudio de la conciencia. Aunque el libro ofrece ventajas muy destacadas para la aplicación de la técnica, en muchas áreas del habitual devenir humano, ha habido muy poco interés hasta el momento por parte de aquellas áreas de la sociedad que podrían beneficiarse de inmediato y en alto grado con el uso de la técnica. La sociedad aún no ha descubierto sus profundos beneficios. Familia, nosotros sí, ¿verdad? Ya la tenemos así en bandeja de plata, de oro, de bandeja de la conciencia. Ya lo tenemos aquí, la prueba kinesiológica. ¿Cómo ver si algo es verdadero o falso, familia?
Hay que animarse también. Por eso una de las preguntas antes de la prueba kinesiológica es, ¿puedo preguntar acerca de esto? Y después también preguntarte, ¿quiero saber la respuesta? Bueno, familia, hemos finalizado esta sección 1. Mañana continuamos con la sección 2, el proceso espiritual. Estoy más que honrada de cada persona con la que hemos compartido en este instante, de cada persona que va a ver luego el video en YouTube. Gracias, los espero con un gran me gusta en YouTube si ya viste este video como un checklist, ¿no? Como este capítulo, esta sección, ya la leí, ya estuve aquí. Y también con los comentarios, compartiendo tu revelación, tus milagros en el día de hoy. Hoy una gran revelación de Andrés Carletti, así que más que bienvenidos, familia. Gracias por esta unicidad, gracias por cada respiración, familia, y que sea una bendición cada instante en ti. Recuerda que conmigo aún puedes tomar sesiones de coaching tradicionales, sesiones que van más allá, como las mentorías de maestría, en donde programamos utilizando programación neurolingüística e hipnosis, aquellos lugares en donde todavía no te crees suficiente, en donde tienes una traba y no sabes ni siquiera dónde está. Bueno, nos vamos a sumergir ahí, hay prácticas, hay un montón de cosas hermosas que tienen una secuencia para que tu mente consciente y subconsciente puedan ir a ese vínculo y entonces se produzcan esos bioquímicos de placer que te llevan a esa resiliencia y ese compromiso para lograr no solo lo que puedes lograr, sino quién quieres ser en tu potencialidad. Ya no nos limitemos, familia, así que si quieres recuerda que los links están ahí, puedes calendarizar según tu tiempo, horario, espacio en el país en el que estés para tener una sesión juntos y yo acompañarte, es un honor. Bueno, familia, muchas gracias, bendiciones y si así la divinidad, la conciencia lo quiere, mañana voy a estar expresando nuevamente lo que Hawkins nos trajo en la sección 2 que se llama el proceso espiritual. Gracias, familia, por estar ahí. Gracias, gente de YouTube. Un gran abrazo y beso. Gracias por cada compartir, a cada país ahí que se hizo presente. Gracias. Y gracias, gente de Instagram. Gracias, bendiciones. Gracias. Nos vemos mañana, si así Dios lo quiere. Besos.